De Susana Zanetti podemos hablar muchísimas cosas, dadas las múltiples facetas que ella cultivó durante su vida. Fue profesora universitaria en la Universidad de Buenos Aires por muchos años y luego en la Universidad de La Plata. Fue una gran preocupación de ella tender redes de intelectuales a nivel latinoamericano. Por ejemplo, en los últimos años ella estuvo muy dedicada al estudio de la intelectualidad centroamericana y caribeña. Y hay un concepto que ella utilizó que a mí me parece muy interesante, que es el concepto de religación. Es decir, cómo hacer que intelectuales de diversas geografías de América Latina entraran en contacto con el fin de establecer sus puntos de relación que les permitiera tejer redes de colaboración, pero al mismo tiempo poder establecer las diferencias que había entre ellos. Entonces, este esfuerzo de comprensión de lo latinoamericano desde aquí me pareció a mí sumamente importante en la perspectiva también de Centroamérica. Ya había pensado en 1983 con un grupo de escritores centroamericanos, más que de críticos, porque los críticos estaban en otra perspectiva. Ya había pensado yo en esa posibilidad. Y entonces en Jaya me encontré con los maestros, con un grupo de críticos y de teóricos de la literatura que querían pensar América Latina desde la crisis interna de América Latina, la crisis de su identidad y de su vida social. Susana ha sido secretaria nacional en Argentina durante muchos años y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, es que ella fue una gran animadora de los principios, del espíritu de Jaya. Y cosa muy interesante que a mí me llamaba muchísimo la atención, cuando las Jaya se celebraban, por ejemplo, en Perú o en Ecuador o en Colombia, a Susana la recibían en cada uno de estos países como si fuera una de ellos, es decir, porque Susana había dedicado en cada caso estudios muy importantes a escritores de esos países. Te decía que Susana Zanetti pertenece entonces a un grupo de críticos que son la columna medular de Jaya y que tienen características comunes. Todos buscan teorizar sobre la condición del escritor y la escritura en América Latina, reflexionar sobre el marco social que determina los procesos de producción literaria. Todos son sensibles a la geografía y el impacto de la geografía sobre la escritura. Si ves sus libros, muchos de ellos refieren a esta actividad de lectura. Por ejemplo, este libro, Leer en América Latina, o La dorada garra de la lectura, lectoras y lectores de novela en América Latina, justamente tienen la mirada en el que lee. Y encontré una reflexión interesante que dice que Susana veía la lectura como el puente entre la literatura y la vida. Eso me parece maravilloso. Y en La dorada garra, parece ser su obra más importante, el hecho de referir a lectoras y lectores es también una clave de lectura de esta obra, porque la novela ha sido leída fundamentalmente por mujeres. Y Susana, sin decirlo en el título, lo dice y señala un camino para comprender su propia obra. También hay que decir que uno ve muy a menudo intelectuales, profesores, investigadores que realizan un trabajo de investigación muy importante, pero muy individual. Susana era todo lo contrario. Susana era una persona sumamente generosa que integraba a su trabajo a muchas otras personas, y de eso pueden dar cuenta sus múltiples estudiantes.
Jaya lo que busca es tender puentes, conocernos más, estudiar no solamente las producciones nuestras, sino que nosotros conozcamos lo que se está produciendo en otras regiones latinoamericanas. ¿Y quién mejor que eso lo hizo? ¿Quién lo habría hecho mejor que Susana? Yo creo que muy pocos. Hay que decir que ella no solo se interesó por la literatura argentina, sino que podríamos decir que Susana Zanetti fue esencialmente una latinoamericanista. Muchísimos de sus trabajos fueron dedicados a escritores como Juan Carlos Onetti de Uruguay, José Donoso de Chile, fue una gran conocedora de Jorge Isaacs de Colombia. En lo que a nosotros concierne, hay que decir que fue también una gran especialista, una gran conocedora de los trabajos poéticos, sobre todo de crónicas de Rubén Darío. Quienes nos formamos con ella tuvimos la gracia de su biblioteca, una de las más completas, si no la más, del país. Esa biblioteca fue su casa y su reino. Allí nos recibía. Allí nos reunimos durante años semanalmente. Y mientras trabajábamos, en algún momento de la jornada, ocurría siempre el milagro. Su mano se extendía hacia algún estante para extraer de él una joya. Esa que habíamos estado buscando infatigable e infructuosamente de país en país, de archivo en archivo, en un tiempo no muy remoto en el que todavía ni Internet ni Google existían. Cuando se producía el préstamo, eso quería decir lo siguiente, que el libro iba a Rosario, de Rosario a Mar del Plata, de Mar del Plata a la Patagonia, de la Patagonia al noroeste, del noroeste a La Plata, de La Plata a La Pampa, de La Pampa volvía a Buenos Aires. Susana nos hablaba de la literatura latinoamericana y era imposible sustraerse a sus palabras, que dichas con agudeza y propiedad podían recorrer todos los temas con la máxima erudición y la más fina de las sensibilidades. Escucharla, por ejemplo, analizar El primer sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz, era entrar en un laberinto de asociaciones y sonidos que acompañaba con su mano, como tocando un piano o queriendo dibujar esa pirámide de luces y sombras del poema para hacerla visible a su auditorio. Tuvo muchos e intensos amores literarios, pero José Martí y Rubén Darío fueron sus preferidos. Les dedicó clases brillantes y escritos imprescindibles. Cuando la veo en movimiento. Ese movimiento de la literatura latinoamericana, a la que había dedicado toda su vida, leyendo, editando, discutiendo, enseñando, corrigiendo, comentando, analizando, escuchando, escribiendo. Ese movimiento de una filología comprometida con la ética, de una crítica literaria comprometida con la estética, que sabía desarrollar como muy pocos saben hacerlo. Cuando la veo en movimiento y nunca dejaré de verla en movimiento. El día era perfecto, no había viento, el lago tenía una serenidad sobrecogedora y las montañas se recortaban armoniosas en el horizonte. El silencio solo era interrumpido por los chillidos de las bandurrias que cruceaban por el lugar. Susana y yo estábamos sentadas a la orilla del Nahuel Huapi, disfrutando de un día espléndido, cuando de pronto dijo: «Pilar, ¿sabes qué le falta a este lugar?». No pude ocultar mi sorpresa porque me parecía imposible que faltara algo, así que esperé la respuesta sin articular palabra. «Un escritorio para poder leer», respondió con firmeza.